Bueno, entonces vamos a comenzar la última guía de este tercer bimestre. Entonces, esta última guía, la mitad de los puntos son en GeoGebra. Entonces, buenísimo, porque ustedes pues cuentan con el recurso, es hacerla en GeoGebra, tomarle la foto y colocarla, ¿sí? Entonces, es por eso muy corta, muy corta. Entonces nos dicen que ingresen a GeoGebra y elaborar las siguientes funciones en el mismo plano. Y pues GeoGebra, ustedes ya que lo empezamos a trabajar desde el principio con esta herramienta, se dieron cuenta que el mismo computador nos va a generar las gráficas con colores diferentes. Entonces, de una vez le tomen hacen las cuatro gráficas, una le dan enter, la otra le dan enter, la otra le dan enter, la otra van a tomarle la fotico, la colocan ahí en su guía, entonces esta guía más que puede estar completa. Primero mandar la foto y luego si el escrito pues de su cuaderno escribiendo la función y luego el punto 6 lo de GeoGebra y luego haciendo estas dos actividades o envías por aparte las fotos y lo otro. Ya es cuestión cómo lo maneje cada una. Entonces aquí en esto nos dicen, describa qué diferencia hay en cada función inicial. Entonces aquí todo el bimestre nos la hemos pasado diciendo, depende del número que vaya aquí en amplitud, cambia, depende del número de acá. Entonces, con lo que ustedes ven ahí, sin emplear todavía GeoGebra, ¿ustedes qué pueden decir? ¿Cómo va a cambiar? La primera es la mamá, y igual a seno de X. ¿Cómo va a cambiar esta segunda? ¿En qué va a cambiar? Sin hacerla, sino ya con lo que hemos trabajado, ¿en qué va a cambiar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sube cuánto? Sube La amplitud va a ser desde cuánto? De 2, de ¿cierto? dos. Ya sube 2. Entonces ahí en esa descripción tú arrancas diciendo, la función parámetro, la función que nos define como el referente es la A, porque es la Y igual a seno de X. A partir de esta función, la segunda, su amplitud va a cambiar, 2. ¿Por qué? Porque es esta de acá, ¿sí? Luego, ¿qué va a pasar? Esa misma, ¿qué le hace ese 3? ¿Qué le hace ese 3? ¿La gráfica sube, baja o se corre a derecha o izquierda? Se Se corre a corre Se corre muy bien, ¿se corre hacia dónde? la derecha. derecha. Al signo contrario. Entonces, si es más, en lugar de correr hacia los más, se corre hacia los menos, o sea, a la izquierda. ¿Listo? Entonces ustedes dicen, ¿qué relación? Ah, mire, es la misma que la anterior. Si ustedes le quitan esta parte, si le borráramos esta parte acá, si se la tacháramos, es la misma que la anterior, solo que va a ser corrida hacia dónde? Hacia la izquierda, 3 unidades, y lo van a mostrar ahí, lo pueden enseñar con una flecha, así dentro de la descripción lo van organizando. Y ya analizan esta última que va a ser pues al contrario de esta, que si se movió a la derecha, la otra se va a mover a la. Si esta se movió a la derecha, si esta está hacia la izquierda, entonces se mueve a la derecha. ¿Listo? Esa sería la parte de descripción, que es contar cómo cambiaron ese grupo de funciones ahí. ¿Hasta ahí hay preguntas, dudas? No, señora. Perfecto, ¿cierto? El siguiente, determine para cada función dominio y rango. Deme un segundo que escucho que alguien llegó. Hola César, buen día. Bueno, entonces vamos en este segundo punto, en este puntito de acá donde dice determine para cada función dominio, rango, amplitud y periodo. Entonces ustedes, la invitación, ya cada una lo maneja, hace una tablita y en esa tablita entonces coloca. Voy a colocar acá, coloca la primera función, la segunda función, la tercera función, coloca cada una de las funciones en el punto donde van. Denme un segundito, denme un minutico que tengo que acá
Listo, volví. Entonces, ahí en esa tablita que les estaba diciendo, colocan la primera función. Entonces, en la primera, seno de x. En la segunda, entonces 2 seno de x, la tercera, la cuarta función. Y acá colocan el dominio, el rango, ¿sí? La amplitud y el periodo. Entonces, ahí nos va a cambiar. El dominio en todas son los reales, los x que pertenecen a los reales. El rango en todas, en la primera, ¿cuál es el rango en la primera? En y igual a seno de x. ¿Qué se acuerdan ustedes? Chicos, acuérdense del dominio de esta función. ¿Estamos? ¿Me escuchan? ¿Sí me están escuchando? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el rango de esta función? Entonces, el dominio y el rango, colocan acá el dominio y el rango dependiendo de lo que observan y del modelo que están llevando. Y lo mismo la amplitud, que es el número máximo, el hasta donde sube y luego hasta donde baja la función. Y el periodo es cada cuánto se repite el hacer una curva. ¿Listo? Lo mismo que se hace con este grupo de funciones de seno, lo hacemos aparte ya en otro grupo de gráficas con estas funciones de coseno. Preguntas ahí, hacemos alguna similar, escucho. ¿Todo bien? Sí, señora. Listo, Sí, señora. claro. ¿Ayudan algo? ¿No? Bueno, vamos a pasar entonces al último punto. El último punto también nos vamos a ayudar con GeoGebra. Y es que, ¿qué? Nos dicen, los biólogos usan también la trigonometría para describir los diferentes movimientos o saltos de diferentes animales. Entonces, por ejemplo, los conejos tienen su población, el crecimiento de su población varía según esta función, ¿sí? Donde t está medido en años a partir de el 1. Quiere decir que si hay un conejo y coloco acá, me va a dar en 1, aquí me va a dar la cantidad de conejos que habría al año 1. Luego me daría el año 2, luego me daría el año 3. Y eso depende también, acuérdense que los conejos se reproducen mucho, hay unos depredadores, que es para lograr el equilibrio natural. Entonces, los depredadores, que son los zorros, tienen esta función de crecimiento que es diferente. Entonces, las dos funciones las vamos a dibujar en GeoGebra que nos queden también en el cuadro, le tomamos la foto y analizamos, porque lo primero que nos dice es grafique. Listo. Ahora, indique cuál es la máxima población de los conejos. Entonces, cuando tú hagas la gráfica de los conejos, te va a dar una función seno y vas a llegar acá. Entonces ya llegas y miras acá cuál es el máximo número que te dio a este lado. Y ese será la máxima población de los conejos. ¿Listo? Y en la de los zorros, que debe estar ahí con otro color, entonces vas a hacer la misma historia, a mirar cuál es el máximo de la población de los zorros. Y luego nos dice, ¿cuándo alcanzaron por primera vez ambas poblaciones estas cantidades máximas? Entonces el cuándo va con el eje Y, el eje X, perdón. El eje X va a ser la T de tiempo. Entonces, cuando pase un año, le va a dar, por ejemplo, la población acá, pero cuando pasen dos, le va a dar acá. Entonces, tú vas a analizar ahí, en ese punto máximo, vas a bajar una rayita y vas a encontrar aquí donde quedó en el eje X, que el eje X es el tiempo. Entonces ahí dices exactamente ese número que te dé va a ser el tiempo que gastó. ¿Listo? Y ese es el tiempo exacto en años que alcanza a tener la máxima población de los zorros ahí. La C.
Cuando alcanzaron por primera vez ambas poblaciones esas cantidades, cuando alcanzaron por primera vez esas máximas, entonces aquí lo alcanzaron por primera vez. ¿Por qué nos dice que por primera vez? Porque acuérdense que la gráfica de seno viene y sube, baja, sube, baja. Entonces aquí alcanzó el máximo como el pico de la pandemia. Alcanzó ahorita un pico y está bajando y todo, pero digamos que por las protestas, porque la gente necesita salir, porque ya se confía, va a volver posiblemente a tener otro pico y dependiendo de ese pico nos vuelven a encerrar o no, dependiendo ya de nuestra disciplina. Entonces lo mismo va a pasar. En los conejos baja, hay muchos depredadores, matan los conejos, etcétera, y se ha mirado de que vuelve a haber otro pico, ¿sí? Entonces, cuando alcanzan por primera vez, nos interesa solamente este de acá. ¿Cuáles fueron las poblaciones tanto de conejos como de zorros el 1 de enero de 1984? Entonces nos vamos a ubicar acá que T está medido en años, o sea que el uno va a ser para 1980. El 2 va a ser para perdón, el cero va a ser para 1980, el uno para 1981, el 2 para 1982, el 3 y entonces van a mirar en el año 4 cuánto es y vienen y miran acá cuántos hay de conejos como de zorros. ¿Sí? Vienen acá en la gráfica y analizan cuántos hay de cada uno, tanto de conejos como de zorros. ¿Listo? No sé si hay dudas, si hacemos uno similar, ustedes me dirán. ¿Cómo vamos? Es una guía muy, muy cortica esta última que nos queda. Se la pueden sacar perfectamente casi en un día, por ser tan, tan cortica. Entonces ustedes me dirán si hay necesidad de hacer alguna similar o no hay necesidad. Los escucho. ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? No, profe. ¿No? ¿Listo? ¿Todo claro? Sí, señora. Perfecto. Entonces, si quieren ahorita, como tenemos 2 horas, sugerencia, haga de cuenta que está en el colegio, de una vez puede empezar a armar los grupos de las funciones y empezar a armar la descripción y le voy corrigiendo en estas 2 horas, me puede ir mandando por interno y le voy mandando comentarios. Entonces le digo si le quedó bien, no le quedó bien o alguna cosa. Si alguno quiere en este momento presentar pantalla y mostrar cómo le quedaría el proceso, puede hacerlo antes de que cerremos la sesión. Ustedes me dirán. Dejo ahí de grabar, que ya con la de la grabación tenemos, pero si en alguna